Muy bien, estimados amigos, bienvenidos a otro video en Dale Inglés y continuamos ahora con la parte del complemento de la oración. Recordemos que habíamos dicho que pues una oración afirmativa básica tiene la estructura de tener un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces vamos a enfocar nuestra atención en este momento hacia el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento puede ser una palabra o un conjunto de palabras que nos va a ayudar a clarificar el significado del verbo principal, ¿ok? Entonces, eso es básicamente el complemento. Muy sencillo, ¿verdad? Complementar. Ahora vamos a centrarnos un poco a examinar los tipos de complemento que podemos tener. Entonces, esta es una visión general, como les había dicho. Estos elementos, estas cosas que vamos aprendiendo, cada vez se van a ir integrando y el momento que se van integrando pues cobran mucho más sentido, ¿no? Ahora tal vez viéndoles un poco sueltas, una cosa por aquí, otra cosa por allá, pues como que tal vez no tengan tanto sentido, pero tenemos que revisarlas y en algún momento todo se va a comenzar a integrar, así que hay que tener un poco de paciencia en el aprendizaje de idiomas. Muy bien, comencemos con el complemento sujeto o subject complement. El momento que utilizamos ya la palabra subject ya nos da una idea, ¿verdad? Que haya alguna relación con el sujeto de la oración. Cuando hablamos de subject vamos usualmente a utilizar verbos copulativos, es decir, del grupo de los verbos estáticos que ya habíamos revisado anteriormente, ¿no? Verbos tales como el verbo be, el verbo seem, ¿no es cierto? Parecer, el verbo sentir y por supuesto hay un conjunto más. ¿Qué tienen en común estos verbos? Que nos pueden expresar características, ¿sí? O atributos, es decir, vienen a ser sinónimos de adjetivos, ¿no? O sea, cualidades que puede tener el sujeto, ¿no? Nos puede indicar estados, nos puede indicar identidades y pues cosas similares, ¿no? A la idea general. Veamos ejemplos. Por ejemplo, características, ¿no? Decíamos las características o atributos, parecido a los adjetivos, o adjetivos más bien dicho. Tenemos Jake is tall, ¿sí? ¿Cuál es la característica o el atributo que le estamos dando a Jake? Esa característica es ser alto, una persona alta, ¿verdad? ¿Y por medio de qué verbo? To be, ¿no? Jake is tall. Entonces, este es un adjetivo, fíjense. Podemos utilizar de esta manera también los adjetivos, ¿no? Con el verbo to be. Vamos a un estado. Mia is happy. El estado de estar feliz, ¿verdad? Entonces muestra un estado. Todos estos, pues son, digamos, el verbo to be no está produciendo una acción, ¿no es cierto? Y pues una identidad, ¿no? Jake is a teacher. Entonces en todas estas, pues ya podemos distinguir el complemento, ¿no? El complemento aquí sería tall, una sola palabra. Happy, una sola palabra. Teacher, aquí tendríamos una frase, ¿no es cierto? Nuestro artículo indefinido y el sustantivo común teacher, ¿sí? Entonces eso corresponde al subject pronoun, ¿no? Ya tenemos una idea muy buena. Vamos al siguiente tipo de complemento. Muy bien, entonces nuestro siguiente tipo de complemento es el denominado prepositional complement. Ya prepositional nos da la idea, preposiciones, ¿verdad? Este tema igualmente es muy importante y hay una unidad dedicada a esto aquí en Dale Inglés, así que lo vamos a inspeccionar a mayor profundidad en el futuro, pero ya vamos teniendo una idea. ¿Qué son las preposiciones? Pues son estas palabritas, ¿no? Sobre, debajo, de, desde, para, etcétera, ¿no? Entonces tenemos como on, off y pues muchísimas de estas partículas, ¿sí? Entonces cuando nuestra parte del complemento comienza con alguna de estas preposiciones, igualmente cuando usamos ya el diccionario, ¿no es cierto? Que ya lo sabemos utilizar, abajo nos va a decir es un verbo, es una preposición, es una conjunción. Nosotros ya vamos a saber si es o no una preposición. Y si lo es, pues vamos a caer en esta categoría. Cabe mencionar que cuando hablamos de categorías, ¿no? Una misma tipo de complemento puede estar en una o en otra.
Todo depende de la estructura y de su función, ¿sí? Por función, por ejemplo, puede ser preposicional, por estructura a lo mejor pertenece a otro grupo, la misma oración, ¿sí? Así que vamos teniendo en cuenta esos detalles, ¿no? Cuando el complemento pues comienza con una preposición, ¿no? Veamos el ejemplo. Jake works in the plaza. Fíjense, entonces esta es una preposición y todo esto, incluyendo la preposición, es el complemento de la oración. Entonces esta es un prepositional complement, in the plaza, ¿sí? Nos está indicando un lugar. Mia depends on her parents, ¿sí? Aquí tenemos on, ¿no es cierto? Entonces igualmente pues va a ser parte del complemento. Esta es una preposición incluido on her parents. Y acá tenemos un phrasal verb, ¿verdad? Mia looks for, Mia busca los vegetales, ¿sí? Entonces, for es la preposición, pero aquí sucede algo interesante. For no va a formar parte del complemento, ya que este es un phrasal verb y las dos palabras en conjunto es lo que le dan el contexto al verbo. Entonces, looks for es el verbo y the vegetables es el complemento. Este tipo de complemento, o complemento objeto, igual lo vamos a examinar más adelante, va a quedar más claro. No es un objeto, no, los vegetales. ¿Ok? Entonces, eso sería con relación al complemento preposicional. Cada vez vamos teniendo más claridad. Ahora, quizá ustedes se están preguntando, ay, pero ¿para qué tengo que aprender tanto estas cosas? ¿Cómo las puedo utilizar? Estimados estudiantes, saber estos detalles, estas cosas, nos va a permitir comprender mayormente la riqueza del idioma. Nos va a evitar cometer errores de estructura, ¿sí? Y tal vez también de función, ¿sí? Porque eso puede pasar, ¿no? Que la estructura esté bien, pero tal vez la función no está tan apropiada. Y al saber esto, pues yo puedo ubicar correctamente. También cuando tengamos que leer documentos un tanto complejos, el conocer estos detalles, pues me va a ayudar a entenderlos perfectamente, ¿sí? Entre muchos más, ¿no? Esto es necesario saber. Ok, vamos al siguiente tipo de complemento. Muy bien, estimados estudiantes, vamos con el siguiente ítem de la clasificación del tipo de complemento. Adverbial complement, ¿no? Igualmente, adverbios, muy importantes, algo similares a los adjetivos, pero los adjetivos solamente modifican o dan una propiedad a un sustantivo. En tanto, el alcance del adverbio es más amplio. Nos puede afectar a los verbos, a adjetivos o a otros adverbios. Igualmente vamos a tener una unidad completa para estudiarlos a profundidad, ¿sí? Entonces tenemos esa idea, ¿no? Nos va a dar información mayormente a la acción del verbo, como por ejemplo, cómo se hace ese verbo, cómo se ejecuta esa acción. Por ejemplo, yo hablo. Hablar es el verbo, ¿verdad? Hablar. ¿Cómo hablo? Rápidamente, lentamente, claramente. Si ven cómo yo doy una información adicional complementando esa idea del verbo, pues ahí vamos ya teniendo una idea del adverbio. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué medida? Pues el adverbio nos da todos esos detalles, ¿no? Y muchos más, por supuesto. Entonces son similares a los adverbios y en los verbos de acción puede ser opcional, o sea, no se va a perder tanto el contexto del significado. Pero en los verbos estáticos, específicamente en los verbos copulativos, ya no es opcional, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Jay is at the plaza. Verbo to be, ¿sí? Verbo copulativo. Si es que yo le quito at the plaza, pues no va a tener sentido, ¿verdad? Jake is, no nos dice nada. Entonces, es necesario. ¿Por qué? Porque el verbo es copulativo. Pero si el verbo es de acción, ahí sí que podemos quitarle este tipo de complemento sin perder tanto el sentido de la oración, ¿no? Jay cooks, cocinar, ¿verdad? Acción. Cocina rápidamente, ¿sí? Aquí tendríamos una sola palabra que es el complemento. Si yo digo Jay cocina, pues igual vamos entendiendo, ¿verdad? Pero al añadir este adverbio quickly, pues
tiene un poquito más de expresión. Mia studies English carefully. ¿Sí? Yo podría decir Mia studies English. Y no hay problema, ¿verdad? Quitamos esta parte del adverbio. ¿Sí? Así que esos son los complementos adverbiales. En este caso diríamos que más va a la función que a la estructura, ¿sí? Porque si vamos, por ejemplo, a la parte de la estructura, es decir, cómo está estructurado, at es una preposición. Entonces podríamos decir que este complemento podría ser un prepositional complement desde el punto de vista de la estructura, de cómo está estructurado. Pero desde el punto de vista de función, pues es un adverbial complement, ¿ok? Bueno, vamos ahí avanzando, ¿verdad? En nuestro aprendizaje y vamos al siguiente grupo. Muy bien, entonces nuestro siguiente tipo de complemento es el denominado infinitive complement. Bueno, este tipo de complemento lo que hace es completar el significado de un verbo, ya que el verbo por sí solo, pues a lo mejor no es capaz de darnos la idea completa y pues al utilizar este complemento nos queda mucho más claro, ¿sí? Aquí hay un punto, ¿no? En English Grammar, ¿no? En gramática inglesa, este tipo de complemento es conocido como to infinitive complement, es decir, especificamos claramente to, porque ya habíamos visto que dentro de los infinitivos tendríamos el bare infinitive o solamente infinitive que no lleva la palabra to y el to infinitive que lleva esta partícula to. Y en este caso, pues es lo que nosotros usamos, to infinitive. Entonces esto es aclarado un poquito más dentro de la gramática inglesa, pero en español a veces solo se le denomina infinitive, ¿ok? Muy bien, veamos los ejemplos. Jake wants to travel, ¿no? Today. Entonces, fíjense en to travel. Aquí tenemos este inicio del complemento y nos aclara el significado o completa el significado del verbo principal. Jake quiere, ¿pero qué quiere? Viajar, ¿no? Jake quiere viajar el día de hoy, ¿sí? Mia needs to study French. Mia necesita. ¿Qué necesita? Estudiar francés, ¿sí? Y pues esto sucede únicamente cuando viene un verbo, ¿no? Fíjense en needs, nos puede dar dos contextos, necesitar hacer una acción, como el caso de want, ¿no? Entonces hacer una acción, o también puede venir un sustantivo. Mia needs a book, ¿sí? Entonces es flexible, ¿no? Hay algunos verbos que en su mayor uso, pues siempre van a venir con otro verbo al lado y otros que van a tener esta flexibilidad. Entonces nosotros ya vamos notando esa situación, ¿no? Viene un verbo o viene una frase, ¿no? El artículo indefinido y un sustantivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos viene? Y de acuerdo a eso, pues ya vamos definiendo qué tipo de complemento es y vamos avanzando, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver el siguiente tipo de complemento. Muy bien, entonces nuestro siguiente tipo de complemento es el denominado clause complement. Se refiere a que nosotros vamos a usar una cláusula, lo que se denomina cláusula subordinada, ¿sí? ¿Por qué se denomina cláusula subordinada? Porque va a tener una partícula, la cual justamente nos hace notar que está subordinada a una cláusula principal, ¿sí? En este caso vamos a ver el ejemplo y nos va a quedar mucho más claro. Jake believes that Mia is honest. Esta cláusula, Mia is honest, una cláusula está compuesta por un sustantivo y un verbo. Prácticamente una oración, ¿no? Puede tener complemento o no, es opcional. Entonces tenemos sujeto, verbo y complemento. Pero fíjese en esta partícula, ¿verdad? Que es una conjunción. Conjunción viene de la palabra conjunto. ¿Y qué es un conjunto? Algo que une elementos. En este caso lo que une pues son oraciones, ¿no es cierto? Oraciones o frases. Entonces esta conjunción that une esta oración con esta de acá. Pero cuando yo digo cláusula subordinada es porque todo esto
la parte de that es el complemento. That Mia is honest. Y cuando digo that Mia is honest, es como que raro, ¿no? Que Mia es honesta. Me hace falta la cláusula principal. Ya cree. ¿Ok? Bueno, algo más con esto es que cuando yo tengo este tipo de estructuras, cuando tengo un that que está uniendo algo y el siguiente elemento es un sustantivo o un pronombre, yo puedo eliminar ese that. Y es totalmente correcto. Fíjese en estos detalles que usted va aprendiendo y ya los puede poner en práctica. Ya los puede revisar inclusive en su material de lectura, el que habíamos recomendado desde un inicio de estas clases, ¿no? Jake believes Mia is honest. No es necesario el that. Veamos el ejemplo de acá. Mia thinks that it will rain tomorrow, ¿no? Aquí tenemos una estructura bastante interesante. Tenemos it, este sería un subject pronoun, ¿no? Porque está iniciando una oración. Tenemos un auxiliar modal y nuestro verbo en infinitivo y nuestro complemento. It will rain tomorrow. Y nuevamente pues tenemos nuestra partícula, ¿no es cierto? That, nuestra conjunción. ¿Podemos quitar esta conjunción? Sí, porque la siguiente palabra después de that es un pronombre. Entonces podemos decir Mia thinks it will rain tomorrow. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo siguiente. Jake thinks that he is a teacher, ¿no? Entonces nuevamente aquí está mucho más claro el uso de un subject pronoun. A pesar que tal vez vemos la oración larga, ¿no es cierto? Y tal vez podríamos pensar que aquí debería ir un object pronoun, un him, pero no es el caso porque es una sola oración que está utilizando una conjunción. Luego de la conjunción nos viene un pronombre, lo podemos quitar. Jake thinks he's a teacher. ¿Ok? Y aquí hay un ligero error, perdón, porque no es necesario que vaya en letra mayúscula, ¿sí? Solamente el pronombre personal I, ese utiliza la capital letter, como habíamos aprendido en las unidades anteriores. Ese sí, en cualquier parte de la oración siempre tiene que ir en mayúscula, en capital letter. El resto de pronombres no. Así que aquí pues podemos utilizar minúscula tranquilamente, ¿sí? Muy bien, eso sería y pues vamos a nuestro siguiente tipo de complemento. Muy bien, entonces nuestro siguiente tipo de complemento es el denominado direct and indirect object complement. Aquí la palabra complement es un tanto reiterativa, no sería necesario, pero lo ponemos ahí. ¿Por qué? Porque simplemente al decir direct and indirect object, ya sabemos que los objetos son el complemento, ¿no? Recordemos un poco nuestros object pronouns, que ahí justamente decíamos que son object pronouns porque siempre van en la parte del complemento, ¿sí? Entonces tenemos el direct object que suele responder a la pregunta ¿qué? ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a necesitar verbos transitivos únicamente, ¿no? Porque los verbos intransitivos pues no tienen o no necesitan objeto directo, como ya lo habíamos revisado anteriormente, ¿sí? Entonces con verbos transitivos tenemos esta opción para manejar ambos objetos de hecho, ¿no? El objeto directo y el objeto indirecto, ¿sí? ¿Qué pasa con el objeto indirecto? El objeto indirecto responde a la pregunta ¿para quién? O ¿a quién? ¿Sí? Usamos usualmente estas dos preposiciones, to y for. Tomando en cuenta que for lo usamos cuando la acción del verbo principal va en función de alguien. Se hace algo para alguien, en favor de alguien, ¿sí? Ahí vamos a usar el for. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos Jake cooks pasta. ¿Qué cocina Jake? ¿No es cierto? La pregunta what, pasta. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta, es el objeto directo. ¿El qué? El objeto indirecto. Mia cooks pasta for Jake. ¿Para quién? ¿Para quién cocina Mia? Para Jake, ¿sí? Entonces, for Jake, incluido el for Jake, en este caso es el objeto indirecto, ¿sí? Ahora vamos a ver
ya un uso práctico justamente en uso de este tipo de complemento, donde vamos a intercambiar lo que es el objeto directo del indirecto, para que vean ustedes cómo deben estructurar sus oraciones, tanto habladas como escritas, ya tomando en cuenta esto. Vamos a ello. Muy bien, entonces vamos a ver este intercambio, ¿no?, del objeto indirecto. ¿Cómo le cambiamos la posición? Mia cooks pasta for Jake, ¿no es cierto? Sujeto, verbo, complemento. El sujeto, el verbo, el objeto directo, pasta, responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué cocina? Pasta. Y objeto indirecto, ¿para quién? Nosotros podríamos cambiar, ¿no es cierto? Mia cooks, Jake. Y fíjense, aquí desaparece la preposición for. Este tipo de cambio, de hecho, nosotros la podemos hacer únicamente en oraciones que usamos ya sea for o to para indicar a quién o para quién, ¿sí? Entonces, Mia cooks, Jake, pasta. Jake también nosotros ya podríamos quizá usar un pronombre, un object pronoun, ¿no? Mia cooks him, pasta. También tenemos aquí este ejemplo. Jake sent, envió, está en pasado este verbo, ¿no? Con la T, envió la comida a Mia y Tom, ¿sí? Aquí uso to. ¿Por qué uso to y no for? Porque aquí no estoy, este verbo no me está realmente indicando un beneficio para esas personas, más bien me está indicando como una dirección hacia dónde se está enviando, ¿no? Entonces, Jake envió la comida para o hacia Mia y Tom. Vamos a sustituir Mia y Tom por un pronombre para que nuestra estructura de la oración quede un poquito mejor. Jake sent the food to them, ¿sí? Entonces, them sustituye a Mia y a Tom. ¿Por qué uso them? Porque pues tengo que usar un object pronoun, ¿no? Recordamos ese aprendizaje. Ahora tenemos Jake sent them the food. ¿Sí? Me queda un poquito mejor, ¿verdad? Porque si yo digo Jake sent Mia and Tom the food, como que se me alarga, ¿no? Pero si usted o el contexto amerita esa estructura, pues está correcto igualmente, ¿sí? Y eso correspondería pues a este tema en esta sección. Como siempre vamos a dejar unos ejercicios para que usted lo practique e igualmente les recuerdo que si tienen alguna duda o inquietud, pues se pueden contactar con Dale Inglés y nosotros con todo gusto pues apoyamos explicándole un poquito más profundamente. Sin nada más, pues bye bye.